En primer lugar, acá se discutió, empezó Socias diciendo, bueno, acá hay un dato macroeconómico que no se puede negar. Y claro, por supuesto, nadie va a negar la situación económica, la incidencia hoy de la economía en la dificultad que tienen muchas familias de alquilar. Pero me parece que esto no lo podemos mirar aisladamente, porque la verdad es que el problema de la vivienda es un problema que también tiene otros abordajes, otras dimensiones y otras miradas que nos estamos perdiendo. Primero, me parece que hay que decir que hay un momento, y no acá, sino en el mundo, donde hablar de vivienda empezó a implicar hablar de un instrumento financiero. Hubo un pasaje de la vivienda al sistema financiero y el suelo empezó a ser un objeto de interés del sistema financiero. Entonces, esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque digo, si no lo ponemos sobre la mesa nos perdemos la mitad de la película. Creo que lo ponemos, el punto en la ciudad de Buenos Aires fueron los 90, construcción de Puerto Madero. Y yo no quiero tener una mirada inocente y decir, ay, no, porque la reserva de valor. La verdad es que claramente hoy en la Argentina, pero también en los 90 y también durante todos estos años, hubo un interés de actores financieros por el suelo y en las ciudades ni hablar y en la ciudad de Buenos Aires ni hablar, ¿sí? Ahora, creo que lo que nosotros tenemos que discutir es cuál es el rol que tiene el Estado de la ciudad de Buenos Aires en eso. Eso es lo que no estamos discutiendo, lo que no discutimos todos estos años. Si es un rol activo o es un rol facilitador, donde lo que simplemente hace es dejar hacer a los actores que tienen esta avidez, esta necesidad, este interés de recurrir al suelo a los efectos de generar una inversión financiera, o si el Estado juega, ¿sí? Porque lo que sucede es que si el Estado no juega, la disociación entre el suelo y la economía real es total. Que es la situación de hoy, que se ve agravada por la macroeconomía, que se ve agravada por otros factores, que se ve agravada, si se quiere, por la ley de alquileres que hay que revisar y su actualización. Ahora, la verdad es que el problema va a estar después y estuvo antes. Y el problema es si el Estado tiene un rol activo respecto de este sistema del suelo como mercancía, como instrumento financiero, o si simplemente deja hacer. Yo creo que durante todos estos años, tanto los dos gobiernos de Macri como el gobierno de Larreta, dejaron hacer. Dejaron hacer, facilitaron, pero en el sentido contrario, digamos, fue un Estado facilitador del sistema financiero, ¿no? De que actúe el interés financiero sobre el suelo y cada vez se disoció más el suelo de la economía real, se disoció más la posibilidad de los ciudadanos de a pie de acceder a una vivienda, ya sea ni hablar por medio de la propiedad y ahora por medio también de un alquiler. Entonces, me parece que esto hay que ponerlo. Yo decía, hoy está ausente la Comisión de Planeamiento. Hoy tiene que estar acá la Comisión de Planeamiento. Está muy bien que esté la Secretaría de Desarrollo Urbano. Ahora, la verdad es que también está la Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy Antropología, que digo, también se ha vaciado. En algún momento había una dirección de estadística que iba haciendo un monitoreo de cómo iba generándose la dinámica del suelo. Se hace más para los convenios urbanísticos que para otra cosa. Bueno, si se hace me encantaría verla porque yo no he podido acceder a un monitoreo en serio y tengo muchas preguntas para hacer que me parece que son las que necesitan tener respuesta para poder trabajar estos y otros proyectos. Porque la verdad es que sin un diagnóstico real, en serio, del cuadro de situación, lo que vamos a discutir hoy es la nada. Digo, es la nada y puede ser contraproducente. Es la nada y da lugar a la desconfianza o al pensamiento que planteaba Ofelia. Digo, la verdad es que hoy lo que nosotros tenemos que hacer es tener un diagnóstico. Tenemos un problema, bien. Primero, tenemos un problema de que la ciudad, como todas las ciudades del mundo, crecen. Bueno, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo que resignó el rol
de orientar el crecimiento de la ciudad. La ciudad crece para donde se le da la gana a el interés inmobiliario, financiero, y el código urbanístico, en este caso, le da un marco de facilitación absoluta. Y es lo que nosotros vemos en cada uno de los barrios. Yo hoy estoy trabajando por lo menos con 7 barrios que necesitan reformas del código urbanístico, porque hoy los barrios, ya no Puerto Madero, se han transformado en reductos de reserva de valor de este sistema financiero que va al suelo a invertir en ladrillos, para ponerlo en palabras fáciles. Y pasa en Saavedra, pasa en Coglan, pasa en Chacarita, pasa en Palermo, pasa en Devoto, pasa en Villa del Parque, etcétera, etcétera. Pasa en Almagro, en mi barrio, empezó a pasar. Digo, pasa en muchos barrios de la ciudad, porque ya ni siquiera se ha orientado, como en los 90, esa reserva de valor, que se decía, bueno, que vaya a Puerto Madero. Ahora, con el código urbanístico, es a la libre, a donde encuentro un lugar, porque se agotó Puerto Madero, entonces a donde encuentro un lugarcito, no importa que reviente a todos los barrios, a la identidad, etcétera. Entonces, no se orienta para dónde crece la ciudad. No se orienta qué tipo de ciudad se crea. Entonces, tampoco se incentiva, tampoco se generan beneficios, tampoco se genera ningún tipo de política para orientar qué tipo de vivienda se construye. Y por eso tenemos, y acá empiezo a preguntar, nosotros tenemos que aproximadamente entre un 50 y un 60% de las viviendas que hoy se desarrollan son suntuosas. Ese es un dato que me parece que sería importante tener. Y que me parece que es importante tener desagregado por comuna y es más por sector, porque si no, no podemos legislar. De la misma manera que necesitamos saber y cruzar las viviendas ociosas de las que todos hablamos, son 230.000. Bueno, entiendo que el dato que de la única manera que se puede determinar es por el consumo de energía, después uno tiene una lectura sobre eso. Ahora, ¿cómo están distribuidas en la ciudad? ¿Cuántas de las viviendas ociosas son suntuosas? ¿Cómo están distribuidas por comuna y por sector? Digo, eso para nosotros es indispensable para poder legislar. Si no podemos legislar, ¿cómo vamos a determinar qué beneficios damos para la construcción, para los inquilinos, para los locadores, para quien sea, si no sabemos a dónde tenemos el problema? Eso es como básico. También se relegó de parte del Estado, y creo que es otra cuestión que está pendiente, es decir, bueno, no solo para dónde crece la ciudad, sino qué tipo de vivienda se produce, también para quiénes son esas viviendas. ¿Cómo entra a jugar el Estado en la regulación de la oferta y la demanda? ¿Qué tipo de diagnóstico y seguimiento se viene teniendo? ¿El Estado, la SECDU, juega algún rol? En algún momento, mediante un decreto, yo tengo que más o menos se permisionaron en estos 16 años 30 millones de metros cuadrados, más o menos, ¿no? Un buen, ¿sí? 2,5 millones un año, entre 1,5 y 2,5 un año normal, años como el pasado mucho más, bueno. Ahora, tenemos, en algún momento se dijo, bueno, en esta zona vamos a decretar la suspensión de los permisos de obra porque realmente hay una saturación de uso. Hay una saturación y no podemos seguir otorgando. ¿O vamos a generar un estímulo en este lugar donde la ciudad necesita crecer para que se estimule? Nada. Bueno, ni hablar los intereses que confluyen. También ustedes tienen que tener un diagnóstico, porque también yo necesito saber quiénes son los inversores. ¿Hay inversión extranjera? ¿Hay inversión nacional? ¿Cuál es el perfil del inversor? Digo, ¿ustedes entienden que eso para nosotros es nodal, saber cuál es el perfil del inversor? Digo, hablando del proyecto de plusvalía, yo en su momento propuse para el mundo que venía a integrarse a la inversión a partir de la ley de blanqueo para la construcción, sí hay un beneficio respecto a la plusvalía. Porque vos tenés un inversor que es claro, que es el inversor que tiene la guita en su casa, la va a venir a poner
en ladrillos porque desde Nación se la está estimulando para que blanquee, se le está dando un beneficio concreto. Y yo lo que decía en ese momento, y lo charlé incluso con el Ejecutivo, es: ¿no vamos a articular con Nación para que esa inversión vaya donde nosotros necesitamos que vaya, en lugar de ir a donde libremente quieran los inversores que vayan? Ahora, lo que ustedes traen a modo de plusvalía, yo no lo entiendo. No tiene ningún tipo de orientación. No genera un diagnóstico de definir realmente por comuna qué sectores, como si las comunas fueran homogéneas. Entonces, yo en toda una comuna entera le eximo el 80% de plusvalía en toda la comuna sin hacer ningún diagnóstico, sin definir por sector qué sector quiero estimular y qué sector no. Para obras mayores, de verdad, realmente no lo entiendo. Por último, respecto de este punto, digo, ¿cuál es? Usted se plantea desde el Código Urbanístico y permanentemente se plantea como un modelo la mixtura de usos. Bueno, pero ¿cómo vienen haciendo ustedes un seguimiento de cómo se expanden esos usos? ¿Qué modelo de inclusión tienen de la ciudadanía en relación con esos usos y con la fisonomía de los barrios y con barrios que se vienen saturando y que directamente el Estado está ausente? Entonces yo digo, me parece que acá hay un rol de la planificación que nosotros no podemos dejar de lado si vamos a legislar, porque si no, en realidad lo que venimos a hacer es a plantear algunas medidas para el tema alquileres que no van a tener impacto o que van a tener un impacto negativo porque ni siquiera tenemos un diagnóstico real de cuál es. Yo pregunto, ustedes, paro que quiero que me escuche porque me interesa mucho que me escuche el funcionario de la SECDU. Sí. Bueno, yo por eso, pero yo lo quiero tener atento porque tengo mucho para preguntarle y ahora me estoy perdiendo. No, yo decía, digo, a mí me parece que es muy importante que nosotros tengamos un diagnóstico. Javier decía 500.000 viviendas. 500.000 viviendas son las que están alquiladas. Ahora, ¿cuál es la oferta hoy, al día de hoy, la oferta de alquileres y a dónde está? ¿Tenemos un mapa de la oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires en este momento, al día de hoy? Yo tengo zona prop, 3.500 propiedades, es lo que encontré. Ahora, ¿ustedes tienen un diagnóstico por comuna, por sector, de cuál es la oferta real de alquileres al día de hoy? ¿Y tienen un mapa de la demanda para cruzar oferta y demanda y saber cuál es a dónde tenemos que apuntar con los beneficios que pretendemos dar? Porque no vaya a ser que terminemos beneficiando al propietario de Puerto Madero no importa. Sé que algunos proyectos ponen limitantes por el monto, pero estoy planteando en términos estructurales de planeamiento. Me parece que nosotros tenemos que tener un mapa de la oferta y un mapa de la demanda. Por ejemplo, el proyecto de Paola, que a mí me parece que es un proyecto que tiene aristas que a mí me parecen interesantes, estos beneficios. Nosotros tenemos que poderlos plasmar en un mapa que cruza oferta y demanda. Si no hacemos eso, obviamente que es relativo y yo sé lo que me van a decir, que hay gente que busca para alquilar pero busca en un marco de determinadas comunas, un determinado tipo de vivienda, no busca cualquier vivienda, ¿sí? Y bueno, entonces yo tengo que poder determinar cuál es la oferta que tengo que poder estimular. Durante todo este tiempo permisionaron 30 millones de metros cuadrados. Se generaron desarrollos urbanísticos por más de 5 millones de metros cuadrados. Desarrollos de todo tipo, con tierras nacionales, con tierras de la ciudad. No nos chicanemos, Desarrollos urbanísticos que pueden estar bien, mal, pero 5 millones de metros cuadrados. Se creó el Código Urbanístico que facilitó el desastre. El plan urbano ambiental no existió. No existe.
que debería ser también la guía rectora de todo lo que estamos discutiendo acá, el plan urbano ambiental. Ni hablemos de que no tenemos ni un código ambiental, que también era mandato. ¿Al Estado qué le dijeron? Bueno, a partir de ahora sos el facilitador de las iniciativas privadas. Punto. Nada más. En el resto, ausente. Compañeros, me desconcentro un poquito. Ni monitorearon, ni diagnosticaron las dinámicas urbanas, o por lo menos yo no tengo conocimiento, y si lo hicieron me encantaría tener ese monitoreo y ese diagnóstico. Y ahora, a 6 meses de las elecciones, descubrimos el estado de cosas y decimos venimos a plantear una solución. Entonces, yo lo que les pido es que para poder tratar estos proyectos y otros que nosotros también tenemos como bloque que nos gustaría integrar a la discusión, generen la información que necesitamos tener, por lo menos del estado de situación al que nos trajeron con estas políticas que tuvieron durante estos 16 años, que lo único que hicieron fue consolidar este rol del Estado de facilitador del suelo como instrumento del sistema financiero, sin ningún tipo de orientación a las necesidades de los porteños y de las porteñas, ninguna orientación, repito, y no creo que haya que ser ingenuo en pensar que no va a haber un interés de los inversores en el suelo y que en algunos momentos esto va a ser inevitable, pero que nosotros no nos podemos olvidar de la necesidad real y concreta que tienen los porteños y las porteñas de tener una vivienda. Y ustedes durante todos estos años se olvidaron. Entonces yo les pido que si ahora vamos a discutir estos proyectos, tengamos un debate de fondo, que traigan el diagnóstico, que no nos hagan legislar a ciegas, que no nos hagan legislar para la campaña de la reta y que por favor generemos 1, 2, 3 iniciativas pero que tengan sentido.